Durazo, ¿cómo estás, querido Jesús? Doctora, ¿cómo me le va? Muy bien. Muy bien, Soledad, qué gusto saludarte y coincidir contigo acá como cada miércoles. Oye, y ahora con un tema, pues sumamente vigente. ¿Por qué nos hacíamos para un lado, no? Sí, ¿verdad? O sea, si de todos modos nos iba a tocar, de todos modos nos iba a tocar. Sí. ¿Cómo viste? Hay ganadores, hay perdedores aquí, como dicen los cubanos, ¿qué tú piensas? ¿Qué tú piensas? ¿Qué tú piensas? Vamos, como dicen allá en tu pueblo, Ajá. desgranando la mazorca. Sí. Sí, hay que hablar de ganadores y de perdedores, hay que hablar del país que gana o que pierde, del sistema que gana o que pierde, de partidos que ganan o que pierden, de gobiernos locales que ganan claro. o que pierden. Sí. Sí, mira, pues de entrada, a ver, un primer punto que yo no quisiera dejar de lado es hablar rapidito del origen del proceso que originó que llegáramos aquí. Uh-huh. En campaña, en la campaña me refiero a la campaña constitucional de la elección constitucional del año pasado, de 2024, se hablaba mucho de que la elección al Poder Judicial estaba en las boletas electorales, como una forma, como un símil de decir, hay una propuesta y la gente quiere que se reforme el Poder Judicial. Si tú revisas la plataforma electoral de Morena y Aliados del 2024, no vas a encontrar nunca que esa estaba ahí. No, es decir, muchos decíamos en las mesas, yo lo comenté aquí contigo y en otros espacios, decíamos, es que la gente no trae ese chip. O sea, la gente no está pidiendo la reforma al Poder Judicial. Y los candidatos del oficialismo decían, sí lo está pidiendo. No, nunca estuvo ni legal ni ilegal, ni informalmente, pues nunca estuvo en la plataforma no estaba. Uh-huh. Fue una propuesta del expresidente, él puso el tema. ¿Por qué? Por la razón que gustes y mandes, porque está convencido, porque era una afrenta que él tenía ya, por la razón que gustes y mandes. Y así se construyó. Es decir, ¿cómo es posible que de un universo de 36 millones de votos que votaron por la presidenta, que tuvo la presidenta, hayan tenido ahora la respuesta a la elección del Poder Judicial alrededor de 12 millones? Uh-huh. Ahí hay un primer elemento que nos debe de decir mucho. A ver, para explicar, yo sé que los datos luego son muy enfadosos en la radio, pero es importante ponerlos en contexto. La lista nominal, y voy a dar números cerrados, la lista nominal de México, que son el total de electores con credencial, diferente al padrón electoral. Sí, los que pueden ir a votar. Son 97,917,000 electores. Uh-huh. Números cerrados. Números cerrados. Participaron 12,473,000. Uh-huh. Hay una abstención de 85,444,000. A estos hay que poner los votos que se anularon, 1,358,000. Uh-huh. De estos 12,000. De los 12,000. 1,358,000 se anularon y 1,517,000 fueron en blanco. Uh-huh. Entre abstenciones y nulos hay un 90.19% del padrón electoral. Participación real, 9.81%. Ni el 10%. Ni el 10%. Ni el 10%. Caso de Sonora, por el estilo. Uh-huh. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? En esa explicación, bueno, está del mayor simplismo hasta explicaciones técnicas y elaboradas. El proceso, decía yo, y ahorita regreso a tratar de interpretar un poco el qué fue lo que pasó. El proceso, decía yo, inicia cuando se consigue la mayoría inflada en el Congreso. La sobrerrepresentación. La sobrerrepresentación, es decir, que le da a Morena la posibilidad de hacer lo que quiera. Exactamente. Morena tenía capacidad para tener 54% de los diputados y la sobrerrepresentación lo llevó a 74. Uh-huh. Necesitaba el 67, lo llevó al 74 para tener esa mayoría absoluta uh-huh. o calificada. Número uno. Así la consiguieron en la Cámara de Diputados. En el Senado recurrieron a otro tipo de artilugios. Uh-huh. Allí en el Senado fue doblar a 2 diputados del PRD, perdonarle la vida política a Yunes y esconder de alguna manera al papá de otro diputado, de MC, recordarás, uh-huh. para que el día que se votara eso pudiera pasar.
Tercer punto, el 17 congresos la aprobaron fast track. Recordarás que en el Congreso de Sonora les avisaron 10 o 12 minutos antes que tenían que presentarse a la sesión y andaba por ahí alguna diputada que ahora es funcionaria, podríamos decir una alta funcionaria literal y metafóricamente del gobierno del estado que parecía en panza en la sesión ahí, ¿no? Me refiero a la diputada entonces Paloma Terán. ¿Por qué les llamaron así? Les llamaron así. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? A la gente no le interesó la elección, no le entendió de qué iba la elección del Poder Judicial o la rechazó. Habremos de ver para adelante. Es un escándalo por donde se le vea que haya un 80-90% de rechazo a la elección. Eso yo no sé por qué dicen todavía tanto la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, como la presidenta de la República, que fue una elección exitosa de pies a cabeza. Sí fue exitosa y ahorita vamos a decir por qué. Yo creo que fue una derrota tremenda al tipo de elección, pero fue un éxito en otro sentido y ahorita vamos a tratar de explicar por qué. Aquí se fue también una oportunidad para que el operador político número 1 del país, de nombre Andrés y de apellido López, el hijo del presidente, pues se estrenara como operador y le fue como en feria. Sí, porque se fue a vivir literal a Durango y en Durango le fue muy mal. Le fue muy mal. Luego, bueno, es una elección cara, ha sido una elección costosísima. De dinero que oficialmente sabemos. Más de 10,000 millones de pesos para el INE, lo que sabemos, más lo que no se ve. Es decir, toda la operación. Se contabiliza, pero que sí se ve, que sí trasciende. Es más preciso, autorizaron a los operadores a que por cada votante que consiguieran le pagaran 600 pesos, lo que siempre se ha hecho. Caramba, no tenía por qué ser diferente. Ahora, aunque dijeran y demás, entre otras cosas, por supuesto. Sí, pues, digo, yo hubiera esperado que fuera diferente porque estábamos supuestamente en una austeridad republicana y en una pobreza franciscana, pues no. Como dice tu colega Medina, nótese la ironía. Saludos al doctor Medina. Saludos, doctor, ya hace falta. Oye, bueno, hubo recursos al por mayor, hubo concentraciones de funcionarios, aquí mismo en Sonora no fue la excepción y demás. Ahorita que llega Mauro, te comentaba que el miércoles pasado cuando salía me detuvo ahí un ratito y me decía, oiga maestro, a ver, ¿por qué si se dice que va a votar tan poquita gente? Se decía que el 20%, fue la mitad de ese 20%. ¿Por qué la elección es válida? Y es una pregunta muy interesante, creo yo, y es una pregunta de mucho fondo. O sea, uno pensaría, ¿cuál legitimidad para esos jueces, ministros, magistrados, si un 90% les dio la espalda? Entonces, es una pregunta que me llamó mucho la atención y que vale la pena tratar de explicarlo un poquito. Le dije, es muy sencillo, mira, por el tipo de sistema electoral que tenemos. Los científicos sociales han estudiado muchos tipos de sistemas electorales, pero 3 son los más comunes. El sistema de mayoría simple o relativa, que tiene una variante de mayoría absoluta. El de mayoría simple o relativa es que quien tenga más votos, independientemente de la dispersión del voto que haya entre muchas fórmulas o independientemente de la cantidad de los enlistados en la lista nominal que vayan a votar, el que tenga más votos va a ganar. Ese es el sistema de mayoría simple o mayoría relativa. Tiene una variante ese sistema que es de mayoría absoluta, que la tienen muchos países de América Latina, la tienen muchos países europeos, que es la segunda vuelta electoral. Cuando nadie de los participantes en la contienda tiene la mitad más 1, se van a una segunda vuelta los 2 que quedaron mejor posicionados. Fue el caso, para citar un caso reciente, el caso de Macron en la reelección de Francia. Entonces, esa es la razón, ese es un tipo de sistema. El otro es el sistema de representación proporcional y hay uno que mezcla los dos, que es el sistema mixto. Nosotros en México tenemos un sistema de mayoría combinado con representación proporcional. Se llama sistema mayoritario con proporcionalidad. Por eso elegimos a 300 diputados de 500. Por eso elegimos en Sonora
a 21 diputados de 33, porque 21 entran así. Entonces, pues ni modo. O sea, es el sistema, así está diseñado el sistema. No sé si valga la pena, pues, hacia adelante, echarle una mirada al tipo de sistema, porque efectivamente, o sea, esos jueces, ministros, magistrados que llegaron con una dispersión de sufragio sumamente pulverizada. Uh-huh. Ahora, ¿hay ganadores? Claro que hay ganadores. ¿A alguien le interesaba que fueran a votar cientos de miles? Bueno, la presidenta en alguna ocasión dijo, van a ir a votar 2/3 partes de la lista nominal. Estaba pensando que iban a ir a votar 75 millones, ¿no? Sí, pero además tenía segura a su base, a la base que la llevó como a ser la presidenta más votada de la historia. Es correcto. Y bueno, las otros cálculos, la propia presidenta del Consejo General del INE, Guadalupe Tadei, decía más o menos el 20%, esperamos. Bueno, encuestas mismas. Las encuestas mismas. 23%. ¿verdad? Bueno, pues fueron el 12, menos nulos, menos blancos, anda por el 10. Uh-huh. Sin embargo, palo dado, como dicen ahí en tu tierra también. Palo dado, ni Dios lo quita. El objetivo se cumplió con creces. El objetivo no es democratizar la elección, son mentiras esas. El objetivo es hacerse del Poder Judicial, es quedarse con el Poder Judicial. Ahora sí que, como decía aquel clásico convertido en villano, haiga sido como haiga sido. Y el objetivo ya está logrado, ya está. Ahora, una gran enseñanza, no hubo PREP, pero tuvimos el mejor PREP que ha habido en la historia. Un PREP que adelantó antes de la jornada cómo iba a quedar la elección. Sí, desde que vimos las acordeones. Perdón por la expresión, pero la ocasión lo amerita. Más chingonería no podíamos tener. Sí. No podíamos tener. O sea, ¿te refieres a las acordeones? Sí, las acordeones adelantaron. O sea, el PREP va acompañando el proceso de captura de actas. Aquí no fue necesario. Uh-huh. Aquí a las 7 de la mañana tú podías saber, más un día antes tú podías saber cómo iba a quedar la elección. Uh-huh. Y así fue la elección. No, y el caso de Sonora es muy particular, pero ya no nos da tiempo, doctor. Bueno, ¿Cómo te seguimos? J. Moreno Durazo todavía. Oye, muchas gracias. No, gracias. Te aprecio muchísimo. Al contrario. 12:15, pausa.